Muy buenos días, hermanos. Feliz sábado. Reciban también un caluroso saludo de nuestros hermanos allá en la Asociación Metropolitana y especialmente del distrito donde estamos sirviendo, que es el distrito de Valle. En la mañana, anoche que estaba platicando con mi esposa también, les manda saludos, así que le hubiera gustado estar aquí, pero bueno, ya saben cómo es el ministerio y a veces solamente podemos viajar nosotros, pero esperamos con la ayuda de Dios que esta semana pueda ser de gran bendición. Y es un privilegio el poder estar en este lugar, estar aquí con ustedes. Y vamos a entrar de lleno al asunto, hermanos, que nos compete, que es la predicación de la palabra de Dios. Pero antes, a manera de introducción, quisiera invitarlos para que se tomen el tiempo esta semana. Yo sé que a veces es complicado, pero ¿saben que nuestro mundo no es algo nuevo, no es algo que desconozcamos, pero estás atravesando una situación que nosotros conocemos bien, que es la antesala del regreso de nuestro Señor Jesucristo? Y cuando Él estaba por despedirse de sus discípulos, le preguntaron qué señales habría de su venida. Y ustedes han leído Mateo capítulo 24, guerras, rumores de guerras, hambres, pestes. Sin embargo, cuando nosotros atravesamos por estas circunstancias, ahora tenemos la pérdida de nuestra hermana María, que ustedes la conocen. Y nos enfrentamos ante un mundo que parece estar en oscuridad, que parece que cada día se está hundiendo más y más y más. La anarquía, la delincuencia, la violencia, parece que nos está arrastrando a un punto en el que ya no vemos salida. Y saben que aun cuando nosotros hemos escuchado esa promesa de la cual habla Pablo a Tito, ahí en el capítulo 2, versículo 13, mientras aguardamos la bienaventurada esperanza de la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, necesitamos más que nunca, queridos hermanos, estar firmes en esa convicción. Porque hay muchos que han desistido a lo largo del tiempo. Esta semana, bajo el título de Vuelve a soñar un futuro con esperanza, Dios nos vuelve a recordar esa bienaventurada esperanza que nosotros tenemos y que incluso en nuestro nombre, nuestra identidad está presente, ¿verdad? Como adventistas, porque esperamos el pronto regreso de nuestro Señor. Y esta mañana voy a hacer un pequeño ajuste en el tema que estaba, pero es del mismo asunto. Quiero invitarlos que vayamos allí nuevamente a la lectura en Lucas capítulo 19, versículo 37 y 38. Ustedes pueden identificar lo que está aconteciendo aquí. Saben que los evangelios enfatizan la importancia de un periodo de tiempo, o mejor dicho, de los eventos que ocurrieron en un periodo de tiempo en la vida del ministerio de Jesús. De los 30 a los 33 años que nuestro Señor Jesucristo encarnado estuvo aquí con los hombres, los evangelios enfatizan un periodo de solamente algunos cuantos días. ¿Saben cuál es ese periodo? La última semana del ministerio de Cristo aquí en la tierra, antes de su crucifixión. De hecho, ese periodo de 7 días es tan importante que los evangelios, el evangelio de Juan, por ejemplo, o Juan, mejor dicho, quien escribió este evangelio, dedica la mitad de su evangelio para registrar los acontecimientos de ese periodo de 7 días de la vida de Jesús. Por su parte, Mateo y Marcos
dedican una tercera parte del Evangelio para expresar o registrar los acontecimientos que ocurrieron esos 7 días antes de que Cristo antes de que Cristo fuera crucificado. Y el primer acontecimiento que los evangelistas registran, los 4, los sinópticos y Lucas, Juan, Mateo y Marcos, es la entrada triunfal de Cristo en la ciudad de Jerusalén un día domingo. En el mundo cristiano se le conoce como el domingo de ¿qué? De Ramos, ¿verdad? El domingo de Ramos. Y quisiera que esta mañana pudiéramos enfocarnos en este acontecimiento que Jesús llevó a cabo, y vamos a encontrar muchas lecciones, pero esta mañana solamente vamos a tratar de identificar o a resaltar 3 enseñanzas que nos deja el acontecimiento de la entrada de Jesús en la ciudad de Jerusalén, esa última semana de su ministerio. Así que vamos a ir de lleno. La primera enseñanza es que este evento es el cumplimiento de una profecía. ¿Es qué cosa? El cumplimiento de una profecía. Ya allí, unos 500 años antes, alrededor de 520 años, al profeta Zacarías se le había revelado a través de una visión, ¿verdad?, algunas de las promesas que el pueblo estaba necesitando ante las circunstancias que estaban viviendo. Recordemos que por esos años el imperio babilónico estaba sucumbiendo y estaba surgiendo un nuevo imperio. Y juntamente con eso estaba la esperanza de que todo aquel pueblo que había sido exiliado pudiera regresar a Jerusalén. Sin embargo, cuando eso estaba aconteciendo y algunos estaban regresando a Jerusalén para reedificar el templo, para reedificar los muros, encontraron mucha oposición. Y ante ese acontecimiento, Dios le revela al profeta Zacarías algunas promesas. Algunas de ellas era la seguridad de su presencia en medio de su pueblo. Otra promesa era, por ejemplo, la proclamación de una futura gloria que iba a tener el pueblo de Israel. Juntamente con eso también les dejó algunas enseñanzas de la condena sobre la obediencia. Pero una de las promesas que están registradas ahí en el capítulo 9 de Zacarías, y los voy a invitar para que me acompañen en sus Biblias, a Zacarías capítulo 9, versículo 9, es precisamente la siguiente. Zacarías capítulo 9, versículo 9. No tenemos presentación, aunque aquí están proyectando los versículos, pero yo los voy a animar a que podamos ir a nuestras Biblias y podamos acompañarnos unos a otros leyendo. Y dice entonces, Zacarías capítulo 9, versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, pero humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Este acontecimiento, queridos hermanos, queridos amigos que nos están viendo, era un evento que 500 años antes, en la agenda de Dios, estaba escrito que iba a acontecer. Así que en el momento cuando los discípulos, cuando la multitud ve a Jesús entrar, ellos ven en ese acontecimiento ese evento decisivo que ellos esperaban, en el cual el Mesías prometido
iba a entrar a Jerusalén para entonces liberarlos del poder del Imperio Romano. Esa era la esperanza. Y ellos están viendo este acontecimiento frente a sí. Sin embargo, ¿verdad? Sabemos que mientras Jesús iba descendiendo del Monte de los Olivos a Jerusalén, yo no he estado en Jerusalén, a lo mejor algunos de ustedes han estado allá y han tenido ese privilegio, pero he visto algunos documentales, algunas imágenes, videos, y el Monte de los Olivos es un lugar un poquito más alto, y para llegar a Jerusalén tienen que descender hacia un valle. Eso era por la puerta este de la ciudad de Jerusalén. Y mientras Jesús estaba descendiendo, esas multitudes lo aclamaban. Ahora, queridos hermanos, esa entronización de Cristo debía ser, porque la profecía así lo indica y lo señala, un motivo de alegría para el pueblo de Jerusalén. Ese acontecimiento era un acontecimiento en el cual el rey descendía y es mencionado como justo porque indicaba no solamente su carácter, sino también la expresión de su reino, un reino justo. Pero también dice, y Salvador, porque el pueblo veía en Cristo a aquel que los podía liberar de su condición. Pero no solamente es eso. Dice, pero humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Queridos hermanos, mientras nosotros contemplamos esto, nosotros vemos cómo es que hasta este momento, no antes, porque ya en otras ocasiones a Jesús lo habían tratado de hacer rey. ¿Recuerdan ese acontecimiento? Cuando alimentó a más de 5,000, dice allí el Evangelio de Juan, que algunos trataron de hacerlo rey y Jesús, sabiendo lo que pretendían hacer, dice que se escabulló, se fue, se les escapó, porque su tiempo no había llegado. Es decir, Dios tiene una agenda, Dios tiene un calendario en el cual está fijados sus tiempos. El tiempo de esa profecía había llegado. Y de hecho, hasta este momento, Jesús siempre había puesto barreras, por así decirlo, o evitado que fuera proclamado como rey por el pueblo. Y siempre trataba de hacer las cosas, digámoslo así, de manera más sutil, sin tratar de hacer mucho escándalo, sin mostrarse mucho. Pero cuando llega este momento, y voy a invitarlos para que me acompañen allí al Evangelio de Juan. Perdón, vamos a Lucas capítulo 19, versículo 31. Lucas 19, 31. Cuando Jesús está enviando a sus discípulos para que vayan por el asna y su burrito, dice el versículo 31, y si alguien os pregunta, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. ¿Saben que este pasaje es el primero en el cual Jesús se refiere a sí mismo como Señor? Ustedes leen en los evangelios y por lo regular Jesús siempre habla acerca de sí mismo como ¿qué? Como el Hijo del Hombre. Pero cumplido el tiempo, Él se revela como el Señor.
Y esta declaración, este acontecimiento, aunque ahora se revelaba como rey y aunque ahora se proclamaba delante de la población de los judíos como el Mesías abiertamente y sin evitarle al pueblo que lo reconociera de esa manera, esto también estaba sellando su sentencia de muerte. Así que, queridos hermanos, en este acontecimiento de la entrada de Jesús en Jerusalén, este domingo, encontramos en primer lugar una enseñanza que nos dice que era el cumplimiento ¿de qué cosa? De una profecía. La entrada de Jesús en Jerusalén era el cumplimiento de una profecía. Pero hay una segunda enseñanza, porque el pueblo de Israel esperaba ese momento. Sin embargo, también este acontecimiento era un mensaje para los gentiles, era un mensaje para las naciones. Hay dos autores, Marcus Borg y John Dominic Crossan, que hablan de dos entradas triunfales a Jerusalén en aquel día. Por un lado, estaba Jesús entrando por la puerta este de Jerusalén, con una multitud de campesinos que no tenían vestiduras ricas, que ponían palmas, hojas de árboles y tendían sus mantos delante de Jesús, y a Jesús cabalgando sobre un pequeño asno. Pero del otro lado, en el lado oeste, Poncio Pilato entraba también a Jerusalén. Pero Poncio Pilato entraba con esa marcha triunfal, ¿verdad? Con un séquito de soldados, mostrando el poder, la pompa del Imperio Romano. Y saben que el Evangelio de Marcos está escrito especialmente para personas no judías, no del pueblo de Israel. Y mientras Jesús entraba por un lado y Poncio Pilato entraba por el otro, porque recuerden, Poncio Pilato era gobernador de esa provincia, pero no era la única. Y en esa fecha de la Pascua, cuando los israelitas o los judíos de diferentes provincias asistían a Jerusalén, era una ocasión en la cual el Imperio Romano hacía presencia, porque ya muchas otras ocasiones los judíos, algunos de ellos, habían intentado rebelarse. Y el imperio sabía que en el momento que ellos estuvieran juntos, podría haber alguna revuelta para sublevarse de su poder. Así que esas dos entradas, tanto la de Cristo como la de Poncio Pilato, solamente nos muestran una idea muy clara. Y esa idea, ¿verdad?, es la idea que se antepone. Por un lado, un reino que es ofrecido a todos para salvación. Del otro lado, un reino que se impone por la fuerza para destrucción. Hay algo bien interesante, porque saben que cuando Jesús nació, vinieron unos hombres, dice la palabra de Dios, ¿de dónde? De Oriente. Esos hombres representaban al mundo gentil, a las naciones que no eran el pueblo de Israel. Pero saben que eso fue en el inicio, al nacimiento de Jesús. Pero cuando Jesús está a punto de morir, esa misma imagen se vuelve a presentar. De hecho, al siguiente día, después de que Jesús entra y Jesús purifica el templo, vamos a ir allí al libro de Marcos. Marcos capítulo 11, versículo 16.
Cuando Jesús está purificando el templo, va a echar fuera a los cobradores, los que están haciendo allí negocio en la casa del Señor. Jesús dice, Marcos capítulo 11, versículo 16, ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas, ¿qué? Para todas las naciones, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Cuando Jesús nació, vinieron personas que no pertenecían al pueblo de Israel, que representaban a las naciones paganas, a las naciones que desconocían en cierta manera al Mesías que había de venir para liberar al mundo del pecado. Cuando Jesús se presenta para purificar el templo, Marcos registra la declaración de Jesús de que ese templo era una casa de oración para todos los pueblos. Pero cuando Jesús está a punto de ser también llevado a la cruz, y ahora vamos a Juan capítulo 12, versículos 20 en adelante. Dice lo siguiente: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta, es decir, a la Pascua. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, queremos ver a Jesús. En su nacimiento vinieron hombres que representaban a naciones paganas para buscarlo y adorarlo. Y cuando él estaba a punto de ser llevado a la cruz, a morir, nuevamente se presenta a un grupo de hombres que son griegos, que son miembros de naciones paganas, que vienen para buscar a Jesús. Y en este acontecimiento, queridos hermanos, nosotros encontramos que la gracia de Cristo, su presencia y su venida a esta tierra, no estaba limitada para los judíos, sino que expresamente estaba abierta para toda la humanidad. Así que en este acontecimiento, en esta manifestación, en este reconocimiento de que Jesús es Rey, que es el Mesías prometido, encontramos en primer lugar el cumplimiento de una profecía. En segundo lugar, un mensaje para las naciones, no solamente para los israelitas. Y número 3, en este mismo acontecimiento se revela o se muestra la vislumbre de un triunfo mayor. Quiero leer un párrafo que se encuentra en el libro del Deseo de todas las gentes, que dice lo siguiente. Es el capítulo Un pueblo condenado, en la página 533. Dice lo siguiente: la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén era una débil representación de su venida en las nubes del cielo con poder y gloria, entre el triunfo de los ángeles y el regocijo de los santos. En visión profética se le mostró a Zacarías ese día de triunfo final, y él contempló también la condenación de aquellos que rechazaron a Cristo en su primer advenimiento. Cristo previó esta escena cuando contempló la ciudad y lloró sobre ella. En la ruina temporal de Jerusalén vio la destrucción final de aquel pueblo culpable de derramar la sangre del Hijo de Dios. Ese acontecimiento de Jesús entrando a Jerusalén es una representación de su segundo regreso a esta tierra. Y saben que hay unos elementos bien interesantes para analizar y comparar. En primer lugar, ¿en qué montó Jesús? En un pollino, en un asno pequeño. ¿Había una multitud que venía con él?
¿Sí o no? Sí, había una multitud que lo venía siguiendo. De hecho, un acontecimiento que llevó a que muchos lo siguieran fue precisamente lo que había ocurrido algunos días antes, la resurrección de Lázaro. Y cuando Jesús subía a Jerusalén, venía una multitud, pero dice también allí el Evangelio, que otra multitud cuando escuchó que venía, salió ¿a dónde? A encontrarlo. ¿Saben, hermanos? Que el montar en un asno era un símbolo. De hecho, los reyes de Israel, cuando estaban en una comisión que iban en términos de paz, la Biblia señala que montaban en asnos. Los líderes de Israel, allá en el tiempo de los jueces, en el libro de Josué, habla acerca de aquellos que montan en asnas blancas. Jesús montó en un asno porque estaba representando y estaba dando un mensaje de que venía en términos de paz. Venía para ofrecer la oportunidad de que todo aquel que lo aceptara como rey, como salvador, formaría parte de un reino de paz. La Biblia habla acerca de dos reinos: el reino de la gracia y el reino de la gloria. Cuando Jesús se encarnó y estuvo entre nosotros, vino para ofrecernos ese reino de la gracia en el cual, aún como somos, nos ofrece la oportunidad de entregarle nuestra vida y formar parte de ese reino. Hace poco más de 1 año y medio, yo estaba iniciando el ministerio. Dicho sea de paso, no soy un pastor de tanta experiencia como su pastor, como nuestro pastor Lidio, que tiene 41 años. Dice que tiene 41 años, de servicio tiene 43. Pero saben, cuando estaba iniciando, llegué al primer distrito y en el primer mes, con una de las iglesias, tuvimos la oportunidad de tener un pequeño retiro en una casa de uno de nuestros hermanos, que no estaba en la ciudad, estaba en el campo. Y cuando llegué a ese lugar, la primera imagen que tuve fue la de un asna con su cría, con un burrito, pero eran blancos. En mi vida, y miren, yo soy originario de un lugar que es rural, allá en México le decimos de un rancho, y yo había visto muchos burros, ¿no? Asnos. Mi familia tenía, pero en mi vida había visto un asno blanco, así, completamente blanco, y a una cría blanca completamente. Cuando yo contemplé esa imagen, queridos hermanos, saben que lo primero que se vino a mi mente fue esta escena, cuando Jesús, sabiendo lo que iba a acontecer, mandó a sus discípulos para que desataran aquella asna con su burrito y lo llevaran a él. Y esto no lo dice la Biblia, pero yo quiero imaginarme que aquel asno, aquel burrito, tuvo que ser blanco. Esto es una cuestión que yo imagino, no lo dice la Biblia, pero la Biblia sí dice que los que montaban, los líderes en el tiempo de los jueces, montaban asnas blancas, por lo cual yo quiero deducir, ¿verdad?, que en ese mismo sentido, si Jesús ya sabía lo que iba a acontecer, fácilmente pudo ser un asna y un asno blanco. Y yo me quedé sorprendido al ver esa pareja de animalitos. Y estaban más grandes de lo común, por lo cual yo me quedé así, ¿sí serán asnos o será un híbrido, no? Porque hay híbridos, el caballo y el burro. Y le pregunté al hermano y me dijo, no, son burros, asnos. ¿Saben, queridos hermanos? En su primera venida Jesús vino a darnos un mensaje de paz, un llamado para que entremos en ese reino que nos ofrece.
hubo una multitud que lo seguía y otra multitud que lo vino a encontrar. Y ambas multitud, aunque inconscientemente lo alababan como rey, porque vemos que unos días después, incluso algunos de ellos son los que están diciendo crucifíquenlo. Pero Jesús recibe alabanza de esas dos multitudes. Y voy a ir concluyendo. Y quiero que me acompañen al libro de Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 19. Porque cuando nosotros llegamos a las visiones que tuvo el apóstol Juan acerca del día final y del regreso de Jesús, en el capítulo 19 dice el versículo 1: después de esto oí una gran voz como de una gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación, honra, gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos. Esto está haciendo alusión al momento cuando Cristo ha de regresar. Hay una multitud en el cielo que aclama, que alaba, que glorifica a Dios. Pero no nos vamos a quedar allí. Vamos al versículo 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decían nuevamente: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino representa las acciones justas de los santos. Es decir, hermanos, en la segunda venida de Jesús hay una multitud que viene con Jesús, que lo alaba, que lo proclama, que lo glorifica. Pero aquí dice que también hay otra multitud que lo alaba, lo glorifica también, pero va a recibirlo. Y dice que son los justos. Así que esos que fueron vestidos de lino fino, que representan a la esposa, ¿quiénes son? Somos nosotros, hermanos. Es usted. Pero ¿saben que esto no termina aquí? Versículo, vamos al 11. Entonces vi el cielo abierto y había un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. En su cabeza tenía muchas diademas y tenía escrito un nombre que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es la Palabra de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, lo seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, cuando Jesús vino en su primera venida a esta tierra, encarnándose en un ser humano, vino a ofrecer un reino de paz. Vino para ofrecernos el reino de la gracia que aún está abierto para nosotros. En ese acontecimiento de montar un asno blanco, eso estaba reflejado o estaba expresado. Pero en su segunda venida, queridos, Juan ahora lo representa montando un asno.
Pregunto. Ahora lo representa montando un caballo. En nuestra mente occidental, porque lo vemos desde esa perspectiva, si tú ves montando a una persona en un asno y ves a otra persona montando un caballo, en nuestra mente, ¿qué hacemos referencia a eso? ¿Quién tiene más importancia? El del caballo. ¿Saben? Esa humildad de Jesús, de dejar el cielo por venir por nosotros, ¿la desaprovecharemos, hermanos? Saben que Jesús está por entrar ahora no en las puertas de Jerusalén, sino que está por entrar a esta tierra, la cual ahora, cuando Él regrese, toda esa multitud que creyó en Él, toda esa multitud que lo espera, en esa bienaventurada esperanza de la cual habla Pablo, saldrá y lo recibirá. En este tiempo, queridos hermanos, y mi anhelo, mi convicción, es que Cristo regresará en esta generación. Muchos han dicho, y a mí me han dicho, eso es lo dijo hace 2000 años atrás, y mira, ya estamos en el 2025. Yo recuerdo que por ahí del año 2000, era un niño, pero yo escuchaba que en las noticias y la gente decía que se iba a acabar el mundo, y no pasó. Y luego hay personas por allí que andan proclamando fechas y se llega la fecha y no pasa nada. Y el mundo se vuelve cada día más insensible a su palabra. Pero mi convicción, queridos hermanos, es que Cristo regresará en esta generación. No pasa por mi mente, queridos hermanos, que yo, con todo el respeto y cariño para mis hermanos aquí que tienen muchos años ya de vida y experiencia, pero en mi mente no pasa que yo voy a llegar a ese punto, porque mi convicción es que Cristo vendrá en esta generación antes de que yo vaya a la tumba, si Dios lo permite y quiere. Voy a culminar con esto. Hace ya varios años, yo estaba, como dijo ayer una hermanita que estuvo aquí, nuestra hermana, ¿no? Estoy joven, pero estaba más joven. Y saben que yo tuve un sueño. Y en ese sueño, yo recuerdo ir caminando por un arroyo o un río sin agua, con piedras muy grandes. Y caminaba y iba con un grupo de personas, no recuerdo quiénes eran, pero eran personas. Y recuerdo que nos costaba poder avanzar porque había unas rocas muy grandes y había árboles tirados en el camino. Pero recuerdo que del otro lado había una montaña grande y había un árbol que sobresalía de los demás árboles, que estaba verde. Y más arriba del árbol estaba Jesús. No estoy diciendo, hermanos, que soy profeta pero ese fue el sueño que yo tuve. Y yo veía a Jesús vestido de ropas blancas. Y yo quería llegar a Jesús, pero las piedras del arroyo estaban tan grandes y no encontraba por dónde pasar. Pero cuanto más trataba yo de acercarme y veía esos obstáculos, entonces veía cómo Jesús se acercaba, descendía de la montaña para llegar a ese arroyo. Y queridos hermanos, el sueño más grande, mi anhelo más profundo, es ver a Jesús regresar en las nubes de los cielos.
Si usted hoy está aquí, usted vino aquí porque usted considera que aquí puede encontrar algo que le hace falta allá afuera. Y esta mañana, yo quiero invitarte. Yo no sé si en algún momento tú has perdido la esperanza. No sé si en algún momento esos sueños, esa fuerza que tú tenías, esa convicción que llegaste a tener, se ha ido desvaneciendo. Porque las circunstancias, porque la sociedad, porque en la familia hay problemas y dificultades. Pero yo quiero decirte este día que el regreso de Jesús está tan cercano. Cuando yo veo la profecía de Daniel, yo siempre digo, ¿verdad? En esa estatua que ve Nabucodonosor, que ya estamos en la punta de los dedos de los pies. Acabamos de pasar hace 3 días por una fecha, un momento en nuestra historia como movimiento adventista. Y saben, en 1844 había un grupo de hombres y mujeres pertenecientes a distintas denominaciones cristianas, metodistas, bautistas, etcétera, que estaban preparados para encontrarse con Cristo. Pero entonces sucedió lo que nosotros conocemos como el gran chasco. Cristo no vino, porque no habían llegado al entendimiento de lo que significaba la purificación del santuario. Pero saben que ocurrirá un chasco mayor todavía. En aquella ocasión, un grupo de personas estaba preparadas para encontrarse con Jesús. Y Jesús no vino. Pero en este tiempo, Cristo vendrá y habrá un grupo muy grande que no estará preparado para encontrarse con Él. Y la invitación esta mañana, queridos hermanos, queridos amigos, es que necesitamos ahora estar preparados para encontrarnos con nuestro Rey y Salvador. Porque solamente habrá 2 grupos. Aquellos que cuando vean lo que está sucediendo y cuando vean que los elementos del cielo se incendian y vean la figura de aquel que rechazaron, dirán a las rocas y a las peñas, caigan sobre nosotros, ocúltenos de la gloria del que está en las nubes. Pero habrá otro grupo que dirá, este es nuestro Rey, lo hemos esperado y Él nos salvará. ¿Crees esa promesa de que Jesús regresará pronto? Amén. Ahora, no quiero terminar esta tarde sin hacer una invitación e invitarte a hacer un compromiso con Dios. Y quiero preguntar, ¿habrá alguien aquí esta mañana, ya casi tarde, que todavía no ha tenido ese acercamiento con Dios, que todavía no le ha entregado su corazón a Dios, pero que desea hacerlo? Yo no los conozco, hermanos, pero yo no puedo terminar esta predicación sin hacer un llamado de parte de Dios. ¿Habrá alguien que todavía no ha tomado la decisión de entregarle su vida completamente a Dios, pero desea hacerlo? ¿Habrá alguien?
Esta mañana yo quiero orar especialmente por un motivo, queridos. Cuando yo tomé la decisión de prepararme para ser pastor, nunca fue mi sueño ser pastor. Nunca tuve ese deseo. Yo tenía sueños que intenté cumplirlos. Y cuando pensé que los había cumplido, entonces Dios me mostró que Él tenía otro sueño para mí. Y tuve que dejar mi profesión, los sueños que yo tenía, para seguir con el sueño que Dios tiene para mí. Yo no sé si tú has perdido de vista el sueño que Dios tiene para ti, pero hay alguien que puede reorientarnos nuevamente, que puede hacernos volver a fijar nuestra vista en el sueño que Dios tiene para nosotros. Y esa persona es la persona del Espíritu Santo. Si no tenemos el Espíritu Santo, andaremos errantes, sin sentido. Y cuando menos lo esperemos, nos daremos cuenta que Cristo vino y que nosotros no podremos entrar con Él. Por eso yo esta mañana quiero hacer una oración especial. Y voy a pedir que el Espíritu Santo pueda hablar y tocar nuestros corazones. Porque tal vez tú dices, bueno, yo ya le entregué mi vida al Señor hace tiempo. Pero sabes que hay un bautismo que tiene que ser diario. Y es el bautismo del Espíritu Santo. Jesús pasaba horas en oración. Él recibía cada día un bautismo en su naturaleza humana del Espíritu Santo para poder cumplir la misión que tenía en esta tierra. Y el día de hoy nosotros necesitamos recibir el Espíritu, el bautismo del Espíritu Santo. Así que, queridos hermanos, tal vez hay alguien aquí que no lo ha hecho. Yo no los conozco, pero Dios te conoce y Dios tiene un propósito para ti. Dios tiene un plan para que tú puedas estar con Él en la patria celestial. Y si no has tomado esa decisión, esta mañana yo voy a orar para que el Espíritu Santo conmueva nuestros corazones para poder entrar en una comunión con Dios tan estrecha, tan cercana, que entonces abramos la puerta de nuestro corazón para que Él pueda morar en nosotros. Querido Señor, tú me has traído a este lugar y tú tienes un plan para mí, yo lo sé. Y he aceptado ese sueño que tú has tenido para mi vida, Padre bendito. Porque mis sueños eran solamente cosas terrenales, pero tus sueños, Señor, son para la eternidad. Y quiero poner en tus manos a esta bella congregación. Yo sé, Padre bendito, que hay corazones aquí que todavía no te han entregado su vida porque tienen temor de dejar su vida, de dejar lo que nos agrada, de dejar el lugar donde nos sentimos tal vez seguros. Pero Padre bendito, no hay un lugar más seguro que bajo tus pies. Doblega nuestros corazones duros, que son como piedras, y como le dijiste a Ezequiel, danos un corazón de carne para andar en tus caminos, para andar en tus mandamientos. Que nadie de los que se encuentre esta mañana aquí
forme parte de aquel grupo que pedirá que las rocas y las montañas caigan sobre ellos, sino que todos, al haber suplicado por la presencia de tu Santo Espíritu, seamos transformados en tu misma imagen, podamos reconocerte venir en las nubes de los cielos y digamos: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Que esa bienaventurada esperanza de tu pronto regreso arda en nuestros corazones y nos lleve, Padre bendito, a hablarle a otros para que nadie se pierda, sino que todos puedan proceder al arrepentimiento. Los pongo en tus benditas manos, Señor, pidiéndotelo todo en el precioso nombre de Jesús. Amén.